Amados, que Dios les bendiga. El testimonio que van a ver a continuación es un testimonio el cual va a estremecer su ser. Yo quiero que usted preste mucha atención a todo lo que dice este evangelista acerca de esta experiencia que tuvo en el infierno. Señores, vio 5 países en el cual la idolatría reina. Por eso Dios los abomina. Dios no quiere saber de la idolatría. Por esa razón demanda arrepentimiento para que su amor repose sobre esos países en el cual practican esas maldades. Yo creo que tú prestes atención a este video, porque lo que va a pasar a continuación te dejará los pelos de punta. Mira el video. Denle un aplauso al Señor. Yo voy a acelerar un poco aquí a contar unas cosas más importantes. El día 14 el Señor me llevó y me mostró uñas que tenía, que eran unas uñas que parecían como de hierro, estaban prendidas como en candela, y empezaron a hacer una escritura aquí en su pecho. Aquel hombre gritaba, y mientras aquel dedo más se incrustaba en su pecho, él empezó a derretirse, empezó como a consumirse hacia adentro. De repente vi que su piel quedó pegada a los huesos, vi como sus pedazos de carne caían, vi cuando la llama empezó a salir de adentro. De repente un pedazo de su carne aquí en la parte de su estómago cayó. Yo pensé que él iba a mirar adentro parte de su cuerpo, sus órganos, pero no, miré fue su esqueleto, y adentro de él se movía como un humo. El humo era a veces como gris y a veces parecía como un azul oscuro. Yo dije, Señor, y ese humo que está dentro del cuerpo de ese hombre, me dijo, ese es el alma, ese es el alma, hijo, así es el alma, y eso que está por fuera es el cuerpo de pecado. Así como yo resucité con un cuerpo glorificado de la tumba, así yo le doy un cuerpo de pecado a la gente. Ellos sienten el dolor en ese cuerpo, ellos perciben con sus 5 sentidos, ellos están aquí. Aquel hombre gritaba en mucho tormento, y ¿sabes qué? El dedo terminó de escribir, y en el momento que el dedo terminó de escribir, yo miré exactamente en el momento cuando lo tiraron al suelo, y aquel hombre gritaba de dolor, y yo me fui acercando, y cuando miré su pecho, aquí en su pecho estaba escrito un nombre, decía, estoy aquí por fornicario. Así como cuando marcan el ganado y le dejan un sello en la piel, así le quedó incrustado, así le quedó marcada la piel de aquel hombre. Y empezaron entonces a pegarle algo más, los demonios le incrustaban algo más en su pecho. Más arriba, mire, había una placa que era como de bronce, parecía como un hierro, pero estaba metida en su piel, no sé de qué manera estaba incrustada, no se le caía, y en esa placa había el número 666. Cuando yo miré esa placa en su pecho, dije, Señor, está allí, mira, Señor, es el número que aparece en la Biblia, el que tú me dijiste. Me dijo, este es el número de la muerte, ese es el número de este lugar se identifica por ese número, Satanás se identifica por ese número, en la tierra ya está funcionando, los hombres serán sellados por ese número. Y yo le dije, Señor, pero aquí en la palabra dice que es en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué aquí en el pecho? Hijo, porque es en el corazón. Ese sello literalmente será en la frente, literalmente en la tierra será en la mano derecha, pero ese será el sello del corazón. Cada alma quedará sellada en su corazón con el número de la muerte. El Señor me decía, hijo, estos hombres están aquí. Luego entramos a una galería y vi cómo los demonios torturaban a la gente. Había una persona que la estaban pisoteando, aquella persona entre 3 más se golpeaban, habían unos que se golpeaban otros con otros. Me dijo, Señor, estos que están allí eran familias, ellos vivieron en la tierra como familia, pero aquí en el infierno se odian. Yo miré el horror y la gente. De repente empecé a escuchar de nuevo el grito de la mujer corría inmensamente, y miré como otras mujeres gritaban, y vi cuando tomaron a una mujer que salió de la multitud, y en el momento que aquella mujer salió de la multitud, la pararon enfrente mío, y en el momento que la pararon, a ella también la empezaron a marcar, y aquella mujer gritaba como aquella otra mujer, y en el momento que aquel dedo se incrustó en su cuerpo, ella empezó a degradarse, su piel se consumió, y ella se volvió seca, que se pegaba la piel a los huesos, los pedazos de carnes caían, sus pedazos de pelos caían a la tierra, le quedó una parte de su cabeza calva. Ella empezó a gritar, sus ojos se salieron hacia afuera y le quedó
la pura cuenca. Y el Señor me decía, ellos pueden mirar así no tengan los ojos, porque su cuerpo queda degradado. Y en el momento que el Señor me la mostró, le escribieron el letrero, y cuando vi el letrero marcado en su pecho decía, estoy aquí por prostituta. A cada persona la iba marcando, y yo dije, Señor, pero ¿por qué le ponen eso? Jesús me dijo, porque ese era el pecado que más practicaba en la tierra. Ese pecado se le hizo patente en la tierra, y por eso ese pecado es el que lo representa aquí en este lugar, hijo. Cada uno lleva el nombre de su pecado aquí en la tierra, pero ustedes en mi reino tendrán el nombre que yo les daré. El nombre que mi Padre tiene para ustedes es un nombre nuevo, hijo. Ustedes tendrán un nombre allá en mi reino, y no tendrán el nombre de su pecado, porque yo limpié con mi sangre sus pecados. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Algo más que el Señor me enseñó. El Señor me dijo el día 15, cuando volvimos a ese lugar, me dijo, yo quiero que sepas cómo un alma viene a este lugar. De repente desaparecimos de ese lugar y volamos hacia un lugar en este país, no sé en qué parte de este país, pero llegamos como a una encrucijada. Había como especie de una avenida, una autopista grande, subían carros por aquí, había una encrucijada, subían y bajaban carros. Yo dije, Señor, ¿y por qué estamos aquí? Jesús me dijo, vas a ver lo que va a suceder. Esto que vas a ver va a suceder literalmente. En el mundo literal va a suceder. Esto está prescrito para hoy. La muerte llega, hijo. Los hombres la ignoran, pero la muerte toca la puerta. Vas a mirar, observa, hijo. Y de repente miré un carro pequeño que venía a gran velocidad. Cuando volteé hacia atrás, miré un camión que iba subiendo. Y miré como otro carro que venía del lado allá se salió de la vía y hizo que este carro pequeño se fuera contra el camión. Cuando este carro pequeño le dio con un impacto fuerte al camión, vi como una mujer salió disparada por el vidrio y cayó adelante. Vi como el chofer quedó triturado en medio del volante y todo aquel amasijo de hierro. Otro hombre cayó de la parte de atrás del carro pequeño y cayó hacia afuera. El hombre del camión, el camión volteó, y cuando él salió por la ventana el camión lo pisó. Y yo vi exactamente cuando las personas quedaron allí inertes, pero empecé a mirar lo que yo había mirado el primer día, en el momento, el día 11. Miré cuando ellos se pararon y se miraron su cuerpo allí y miraron aquí su alma. Ellos no lo entendían como yo tampoco lo entendía. Y aquella mujer empezó a mirarse, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué estoy allá? Y aquella mujer se tocaba. El hombre del camión también se levantó y empezó a caminar. Y el muchacho que había quedado triturado allí en el volante salió y se miraba su cuerpo triturado y decía, ¿cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué estoy allí? Mire. Y el hombre se tocaba, volteó, y el hombre empezó a llamar a las multitudes, pero nadie lo oía. La mujer empezó a llamar a las multitudes y tampoco nadie la escuchaba. Pero el muchacho que estaba detrás, en la parte de atrás del carro, él sí se levantó sorprendido y dijo, ahora entiendo lo que me decía mi tía, lo que me decía mi familia. Y él llegó hasta donde estaban ellos y dijo, mira, nos morimos, esto es la muerte. A mí me lo enseñaron, así es la muerte. Eso me lo decía mi tía, mis hermanos, todos me hablaron de esto. Ellos iban a la iglesia y me contaban esto. Y aquel hombre empezó, después de la muerte, ¿qué viene? Dijo la mujer, ¿qué viene? Yo no estoy muerta. La mujer empezó a llamar a las multitudes, pero ninguno le oía, nadie le hacía caso. Ellos estaban, las multitudes se aglomeraron en el mundo literal. Ellos no sabían que estaban del otro lado, en el lado espiritual. Y una tiniebla apareció detrás de ellos, una tiniebla inmensa, aquella nube espesa, negra, negra, y de adentro de la nube una carcajada. Aquella carcajada de nuevo empezó a reírse, a reírse. Ellos sintieron terror y pavor. Cuando iban a salir corriendo, cuatro figuras horrendas aparecieron. Parecían como unos gusanos delgados, tenían rostros de humano, horrendos. Y una de las figuras les habló y les dijo, vengan, que van con nosotros, tienen que ir al lugar donde van a vivir de aquí en adelante. Nosotros engañamos toda la vida, le hicimos creer que los placeres y que el amor en la tierra era bueno, le hicimos creer que el dinero lo era todo, le hicimos creer en grandeza, le hicimos vivir lejos de Dios. Ahora van al infierno. Y uno de ellos dijo, mentira, ¿quién eres tú? El infierno no existe, el infierno no existe, nunca existe el infierno, es mentira. Y entonces aquel demonio soltó una carcajada y dijo, claro que existe, ahora vas a vivir, ven para que lo mire. Y los demonios a una gran velocidad
Cuando ellos intentaron correr, estaban encadenados de los pies y de las manos, y los demonios empezaron a jalarlo hacia aquella tiniebla. Ellos gritaban, la mujer empezó a gritar igual como aquella mujer en el infierno, y en el momento que la mujer empezó a gritar, él se escuchó cuando empezaron a caminar por aquel camino y entraron. De repente Jesús y yo aparecimos en aquel lugar, exactamente enfrente donde caía la multitud, y cayó aquella mujer y cayeron aquellos 3 hombres. Y en el momento que cayeron aquellos 3 hombres, aquellos hombres empezaron a gritar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Y a cada uno lo fueron tomando. A la mujer y a los 2 hombres le colocaron el título también. A ella le colocaron fornicaria y prostituta. A los 2 hombres le pusieron adúlteros y fornicario. Y ahí empezaron ellos a golpearse. La mujer empezó a golpear al hombre. Y Jesús me dijo, ellos vivían en orgías. Ellos practicaban orgía. Venían en ese momento de un lugar de practicar orgía. Ellos sembraron la maldad en su corazón. Dejaron que sus vidas se fueron y dejaron que la rienda de todo placer bajo y profano llenara su corazón. Ahora estarán aquí para siempre. Vi cuando la mujer empezó a ser torturada, la llevaron hasta un lugar donde la torturaban. De repente vi algo, ¿sabes qué? Cuando agarraron al hombre del camión, el hombre del camión venía caminando y los demonios lo agarraron. Aquel hombre estaba confundido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía él y gritaba. Y de repente la mano apareció y empezó a tatuarlo. Y cuando la mano empezó a tatuarlo, ¿sabes qué? Apareció un letrero que decía aquí, estoy aquí porque me creí bueno. Y cuando yo vi el letrero dije, Señor, ¿y ese hombre, y ese pecado qué es? Me dijo, es el pecado de la conformidad. Él creyó que por ser bueno, él podía ir a mi reino. Él creyó que por ser solamente bueno tenía un lugar en el cielo. Él era un hombre muy bueno, sumamente bueno. Él no tenía vicios. Y de repente un espejismo apareció y vi la vida del hombre. Estaba en su casa con su mujer y sus hijos, abrazaba a sus hijos, le decía a su mujer que la amaba. Me dijo el Señor, Él le brindó bienestar a su familia. Él nunca anduvo en vicios. Él no fue un hombre malo. Y yo le tendí mi llamado muchas veces, pero no me obedeció. Le tendí mi llamado, pero no me hizo caso. Él no creía en mí. Él decía que todo en la tierra era Dios. Él decía que todo en la tierra era de los hombres y que Dios no era malo. Él decía que no existía este lugar y ahora está aquí. Y él decía que solamente con hacer bien en la tierra iba al cielo, pero ahora mira, está aquí. Y aquí será tu tormento por vivir equivocado toda la vida. Hasta lo último de la vida estuve llamándole, pero él muchas veces se burló de los que le llevaban mi palabra, de los que le traían mi verdad, y él no lo aceptó. Ahora estará aquí. Aquel hombre gritaba, por favor, Señor, yo quiero que me hables, dime. Todas aquellas personas que estaban en torturas allí gritaban. Jesús me volvió a llevar de nuevo a mi casa, a aquel lugar allá, al recinto donde estaba ayunando. Y en el momento que Jesús me llevó, me dijo, yo quiero que veas allí algo. Entonces de repente yo había quedado como dormido, y cuando desperté era el día 14. Era el día 15 y había pasado dormido todo ese momento. Yo creo que Jesús quiso que yo descansara, y en el momento que aparecí no estaba en el infierno, pero el Señor me mostró una visión y me reveló a una mujer. A la mujer la llevaban también los demonios en cadenas. Gritaba, aquella mujer era una mujer seca, sus piel pegada a los huesos. Vi cuando la metieron dentro de una fosa, y aquella fosa es una fosa en la tierra dentro del infierno. Vi cuando le clavaron sus manos, le clavaron una lanza en la frente, le clavaron en sus pies, y aquella mujer gritaba. Cuando me acerqué vi en su pecho la placa del número 666, pero vi también más abajo que decía, estoy aquí por hechicera. Yo dije, Señor, ¿esta mujer era hechicera? Me dijo, sí, hijo, esta mujer practicó mucha maldad en la tierra. Satanás la engañó de muchas maneras. Le hizo creer que yo estaba con ella, le hizo creer que yo era el que le daba la fuerza, le hizo creer que yo estaba de acuerdo con lo que ella hacía. Ella adoraba las imágenes en la tierra, ella hacía todo tipo de maldad, y esta mujer ahora está aquí. Yo dije, Señor, ¿y por qué está así? El Señor me dijo, a ella Satanás le enseñó una artimaña, es la artimaña del error. Ella allá en el lugar donde ella tenía el recinto, aquel altar donde ella le ofrecía a todos los demonios, donde le hacía ofrenda a los demonios que ella creía que nos ofrecía a mí, a ese lugar llegaban muchas personas a pedirle ayuda, y muchos también venían a decirle que para sembrar
mostrarle maldad a otros, y ellos le entregaban una foto de la persona a la que querían hacerle daño, y ella hacía un muñeco y le pegaba una foto, esa misma foto, y ella llegaba y clavaba objetos punzantes, clavaba agujas en el cuerpo de aquel muñeco, y la persona, por el conjuro que ella hacía, la persona de aquella foto empezaba a sentir allá en su casa dolor en el cuerpo, en la parte donde tenía el muñeco clavada las agujas, y las personas iban al médico y empezaban a sentirse mal. Ellos iban al médico y no entendían que el dolor no era en el cuerpo sino en el alma. Yo bastante les llamé, yo bastante quise sanarle, pero ellos iban a otros hechiceros. Satanás les engañaba para que fueran a otro hechicero, y ahora muchos de ellos también están aquí, igual que esta mujer, y ahora ella está atormentada aquí, y aquella mujer gritaba y decía: me duele, me duele, me duele. Aquella mujer trataba de zafarse, pero no podía. Los demonios se reían. El Señor me dijo: esta es otra de las torturas aquí en este lugar. Otro día, más adelante, el Señor también me dijo: quiero que sepas, hijo, que aquí en la tierra hay mucha idolatría. Y en ese momento Jesús me llevaba a 5 montañas, 5 lugares, y me fue nombrándolo. El primer lugar donde me llevó, me dijo: esta montaña está en Haití. Me llevó a la tierra de Haití. Me dijo: estamos en este lugar porque quiero que sepas que aquí hay un lugar donde se siembra la maldad. Vi todo tipo de demonios. Me vi que de las imágenes que estaban en un altar salían demonios. Detrás de cada imagen había un demonio. Me dijo: cuando la gente le prende una vela a una imagen, no entiende que se la está dedicando a un demonio. Cada imagen representa un demonio y la gente no lo entiende, hijo. Aquí en este lugar del pueblo de Haití se siembra la maldad. Este país está en miseria, este país vive en miseria. El Señor me dijo: yo voy a traer juicio sobre esta nación. El hambre azotará a esta nación. ¿Sabes qué? Las estadísticas nos dicen que Haití está pasando uno de los momentos de crisis más terribles de todas las épocas de la historia de Haití. Luego el Señor me dijo: ven, vamos, quiero que sepas que existe otro monte aquí en Latinoamérica, y me llevó al Ecuador. El segundo monte que estaba en Ecuador, y allí en Ecuador hay un monte donde también hay idolatría. En el momento que me lo mostró, había unos hombres allí haciendo idolatría. Los demonios se paseaban en medio de ellos y ellos no lo veían. Me dijo: mira, los demonios se paseaban, eran horrendos, y ellos estaban allí. Todos los que estaban allí en la tierra se estaban poseídos de demonios en aquella cueva, en aquel lugar donde estaban encendiendo velas a unas imágenes. Luego me dijo: vamos a otro lugar, y me llevó a Bolivia. Bolivia es otro lugar donde también me dijo: aquí también hay idolatría, se siembra la maldad está sembrada en el gobierno, la maldad está sembrada en todo lugar. Luego me dijo: ven, ve a otro lugar, y me llevó y me trajo aquí a este país, a Venezuela, y en Venezuela me dijo: aquí también, hijo. Y cuando me llevó a un lugar, mire lo que el Señor me reveló. Me dijo: quiero que veas lo que va a suceder en este lugar. Ellos no saben que estamos aquí. Y llegamos como especie de una cueva, se parecía exactamente al infierno. Yo creo que una boca del infierno en ese lugar. Me dijo: este lugar está aquí en este país. Y ¿sabe qué? El Señor se paró conmigo en lo alto, y estábamos como arriba al final, y veíamos adentro de la cueva, y en el momento que venía unas llamas estaban encendidas, y había un altar en el fondo. El altar tenía una llama. La llama parecía como que no era una llama que salía de ninguna leña, era una llama como que salía del fondo de la tierra, y allí estaba como especie de una cama de piedra toda ensangrentada. Yo vi que tenía sangre vieja. Las paredes de aquel lugar tenían sangre, y de repente escuché una gente que venían y empezaron a entrar. Entraron en total 16 personas. Las que entraron de último, la que entró de último fue una mujer, y aquella mujer, todos venían con un trapo, un manto negro, era una batola negra y encapuchados. El que venía delante traía también una bata negra y una capucha negra, pero traía aquí en su cuello como un cinto rojo y un cinto negro. Estaba allí y venía caminando hacia adelante. En el momento que terminaron de entrar, la última entró con una niña. La niña lloraba bastante. Era una niña, una bebecita de meses, pequeñita, una bebecita inocente. Aquella la traían, yo vi que la traían, estaba desnudita aquella niña. La trajeron y la colocaron arriba de aquella mesa. Los otros seres empezaron a arrodillarse enfrente de aquella mesa. De en medio de la llama, la carcajada que yo escuchaba en el infierno se dejó escuchar allí, y una sombra, una figura apareció detrás de aquella llama, y dijo aquel personaje que estaba detrás de la llama, que no es otro sino Satanás, dijo esta palabra: comiencen el sacrificio. Y de repente
repente el hombre que estaba con la capucha y que tenía los cintos rojos y negros se quitó aquella batola que tenía encima y debajo de él estaba desnudo, completamente desnudo, y sabes, empezó a violar a aquella criaturita de meses. Yo empecé a llorar y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? Y me dijo: hijo, yo sé que el cuerpo duele, yo sé que en el cuerpo hay dolor, pero más gozo me da cuando el alma de un niño, de un hombre, de un ser viene a mi reino. Yo miraba como aquella niña gritaba con tanto dolor. Apenas el hombre la violó, la niña, con solamente violarla, aquella niña quedó muerta. En ese momento el hombre agarró una daga y vi cuando la clavó en el pecho de la niña y le hizo una abertura en cruz y metió la mano dentro de aquella abertura y sacó el corazón de la niña, que todavía se movía, todavía hacía movimiento. La niña ya estaba muerta. Jesús me dijo: mira, una figura salió del cuerpecito de la niña y se paró enfrente de nosotros, y cuando yo la miré era la niña, pero qué niña más hermosa. Su rostro era un rostro muy terso. La niña miraba con una alegría al Señor. El Señor la acercó hacia él y el Señor le dio un beso a la mejilla en la niña. Dos ángeles inmensos aparecieron en aquel lugar y empezaron a acariciar a la niña, y el Señor le dijo esta palabra a la niña: paz. Y la niña pequeñita me asombró porque le habló al Señor, pudo hablar y le dijo: Jesús, Cordero inmolado, te amo con mi corazón. Y la niña empezó a subir con los ángeles y el Señor me dijo: ella morará en mi reino para siempre, hijo. Y vi cuando el cuerpo de aquella niña lo ofrecieron en aquella llama, y de en medio de aquella llama un personaje que estaba allí, y otro grupo de personajes también. Eran todo tipo de demonios que empezaron a aparecer, empezaron a gritar maldiciones contra Dios, empezaron a gritar. Me dijo: Señor, vamos, este lugar está aquí, Señor, este lugar que está aquí. El Señor me decía: este lugar que está aquí un día será destruido, un día vendrá el juicio contra todos los que practican maldad en este lugar. Las almas de estos hombres están engañadas y ellos irán al infierno si no se arrepienten. Yo lloré mucho de aquel día cuando el Señor me llevó al cuerpo. Pasé toda aquella noche llorando. Aquella noche oraba por mis sobrinos, por mis familias, oré por todos los niños del mundo. ¿Cuántos niños en este momento están en esta hora sufriendo el oprobio y la maldad de los hombres engañados por Satanás, que ofrecen sacrificios humanos en el mundo? Me llevó a otro monte. El Señor me llevó a un monte en el Perú y me dijo que allí había un lugar tremendo donde se sembraba maldad también, y me nombró todo tipo de sacrificio que se hacía con animales, con humanos, con ancianos, con niños. Me dijo: en todos estos 5 montañas que hay en Latinoamérica hay maldad, pero yo derramaré mi juicio. Si usted no lo sabía, hermano, ya Dios empezó a derramar su juicio sobre esa montaña del Sorte que hay en Yaracuy. Si usted no lo sabía, hay una información que me llegó de que más de la mitad de la montaña del Sorte se vino abajo, se derrumbó, hubo un desastre allá en Yaracuy y la gente está preocupada. El Dios de los cielos está ejecutando su juicio contra la tierra por la maldad de los hombres, porque Dios está irado por el pecado del hombre en la tierra. Aleluya, bendito el nombre del Señor, glorificado su nombre, bendito. El día 17 el Señor me reveló otro. Yo estaba de rodillas y Él me dijo: yo quiero que veas esto. Y vi una gran multitud de demonios reunidos. Todos estaban como sentados en la tierra. Todos decían maldiciones. Satanás estaba en medio de ellos. Ahí vi a Sargatanás y a Satanache. Ahí estaban Pulas y todos los demonios. Todo tipo de demonios estaban allí y empezaron a dialogar. Todos estaban confabulando un plan. El plan era contra la tierra y contra la iglesia. Satanás, cada vez que un demonio hablaba y daba su opinión, Satanás se reía y decía: sí, sí. Hablaban de sembrar guerra en la tierra, hablaban de sembrar odio, hablaban de separar familias, hablaban de destruir grandes iglesias. Era un plan malévolo. Me dijo: estas reuniones las hace él a diario. Él se reúne con sus demonios y les incita a maldad. Él no descansa si no hay maldad. El Señor me mostraba aquello y el Señor me dijo: dile a mi
mi iglesia que empiece a clamar, dile a mi iglesia que ayune, dile a las ancianas que oren, dile a los jóvenes que me busquen. Satanás buscará su alma para destruirlo. Aún dentro de la iglesia, Satanás pondrá deseos en las jóvenes de las iglesias. Aún allá en la iglesia, Satanás pondrá que se enamoren de muchachos inconversos. Satanás va a hacer que ellas se volteen de la doctrina que yo les he enseñado. Satanás hará que en el liceo, que en la universidad, que en todo lugar donde ellas vayan, sientan malas sensaciones, sientan atracción por el mundo. Esa es la obra de él. Dile a las jóvenes que busquen, dile a los jóvenes que se guarden. Satanás le pondrá en la mente perversiones, utilizará cualquier medio para seducirlo. Dile que me busquen y que se arrepientan. Dile que yo estoy a la puerta. Dile, hijo, que el infierno es real, que tú lo miraste. Yo dije, sí, Señor. Aquel día cuando desperté de aquella visión, lloraba y lloré tanto que yo le dije, Señor, yo quiero convertirme en un pregonero a la juventud. Por eso cuando llego a las iglesias, por eso cuando predico, le digo a los jóvenes, conságrate, busca de Dios, porque la venida de Cristo se acerca. Pronto nos iremos de esta tierra, pero todo el que haga maldad, el Señor no dará por inocente al culpable. El día 19, el Señor me mostró la última vez que me llevó al infierno. Él me llamó y me dijo, quiero mostrarte lo último que vas a mirar. Hoy es la última vez que te traigo hasta este lugar. Yo dije, Señor, ¿cómo? Y de repente aparecimos allí en una entrada. La entrada era semejante a la primera, era grande, había un pasillo y al final había una puerta como de bronce. Yo dije, Señor, ¿se parece a la entrada del lugar que me mostraste allá donde está el trono de Satanás? Me dijo, sí, hijo, se parece, pero no es. Me dijo, entra, acércate. Y empecé a caminar. Jesús venía detrás de mí. Yo sentía sus manos colocadas en mis hombros. Él venía como dirigiéndome y de repente la puerta que estaba allí se abrió, pero arriba había un letrero. Yo no podía leerlo bien, pero cuando nos acercamos un poco más, el letrero estaba escrita como en fuego, eran como piedras encendidas en llama, y estaba escrito y decía, el lugar de los infieles. Yo dije, Señor, pero ¿cómo va a ser? Y más abajo había otro letrero que decía, los descarriados. Y cuando yo leí eso, mi cuerpo tembló y le dije, ¿cómo? Me dijo, aquí están los infieles, hijo. Aquí están muchos que estuvieron en mi iglesia. Aquí están muchos que adoraron mi nombre. Aquí están muchos que decían amarme, iban a la iglesia, leían la Biblia, hablaban de mí, decían que eran creyentes, pero ellos no se daban cuenta que yo les miraba. Nadie en la tierra entiende que no hay nada oculto para mí. Mi palabra lo dice, que no hay cosa criada, no hay cosa que esté oculta a mí, sino que todas las cosas están desnudas ante mi presencia. No hay nada que no se ha revelado a mis ojos. Mis ojos están en todo lugar. Yo miro en todo lugar. Yo soy omnipresente, hijo, y yo miro al creyente, si ora, si busca, si ayuna, si me ama, si en verdad lo que dice, es lo que hay en su corazón. Ellos también decían amarme. Y cuando entré, miré las mismas personas, estaban en tormento, similares a las otras, su cuerpo pegado a los huesos, eran horrendos, gritaban en tormento. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba allí. Vi un hombre que tenía la Biblia en la mano, y aquel hombre buscaba la Biblia, la hojeaba y la hojeaba, y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces el Señor me decía, Él busca en mi palabra un texto que le dé la esperanza de poder salir de este lugar, pero no la hay. El único texto que le libra de este lugar, el único párrafo de mi palabra, es la único que existe, soy yo, hijo. Mi palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él obvió eso, él no lo entendió. Él pensó que por estar en mi camino ya era salvo. Hay muchos que han sido engañados con falsa doctrina y están viviendo un evangelio diferente. No existe otro evangelio. Yo no prediqué un evangelio diferente. Yo prediqué un evangelio de salvación, hijo, un evangelio de santidad. El que no vive en santidad no entrará en este lugar. Yo rechazo todo lo que lleve vanidad. Yo rechazo todo lo que sea de orgullo. Yo quito todo lo que sea maldad de mi corazón. Yo no puedo aceptarlo.
yo saco y abomino de mi cuerpo a todo aquel que hace engaño. El que crea que yo no le he mirado, él quedará sepultado también en este lugar de los infieles. Los hombres gritaban y de repente Jesús dijo: aquí estoy. Y cuando voltearon, todos le miraron, y unos a otros, no había un alma que no gritara. Todos empezaron a decirle: Jesús, ahora sí te sirvo, por favor, sácame, por favor, te lo suplico. Ninguno, el Señor lo escuchó. El Señor caminaba y no les oía. El Señor le dijo a una mujer que corrió delante de nosotros. Aquella mujer se arrodilló y más adelante, más atrás vino otra. Las dos se gritaban el tormento. Yo veía la llama que salía de su pierna y salía también de su cuerpo. Las llamas le salían de su cuerpo y la consumían. Ella gritaba, los pedazos de carne, olía carne podrida, carne quemada, los pedazos de carne caían. Aquella mujer le decía: basta, Jesús, basta, ahora entiendo, ahora te amo, Jesús. Y Jesús le dijo: mentirosa, aún en el infierno eres capaz de mentir. Gusano será tu cama, gusano te cubrirán, y tu tormento subirá por los siglos de los siglos. Cuando Jesús dijo aquella palabra, un gusano empezó a caminar por el cuerpo de aquella mujer. Era un gusano así como ese gusano que se come la madera, ese que llaman roscón. Bueno, ese gusano grande, y tenía unas tenazas como la de un bachaco. Aquel gusano empezó a morderle su carne, y la mujer se los quitaba de esta parte y le aparecía por su estómago, le salía de mismo adentro de su cuerpo, le caminaba por todas partes, y vi que todos en aquel lugar estaban llenos de gusanos. El Señor me dijo: mi palabra dice que donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, hijo. Este lugar es así. Jesús me dijo: ven, hoy es el último día que vienes acá. Cuando empezamos a caminar, que salimos de aquel lugar, Jesús me dijo: quiero que sepas que este lugar está cerca del lago de fuego. Nos asomamos a una farallón y vi una larva hirviente fuerte. Me dijo: este es el lago de fuego. Ellos están cerca del lago de fuego. Los primeros que serán lanzados al lago de fuego serán los infieles. Ellos fueron infieles. Y cuando empezamos a salir de aquel lugar, un hombre vino corriendo. Aquel hombre estaba demacrado. Era como un hombre joven. Corrió y se arrodilló y le dijo: Jesús, aunque sea un minuto, por favor, un minuto, sácame de aquí, no te pido más, un minuto, y después me vuelves a traer. Yo lo que quiero descansar es un minuto. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿qué harías si te doy un minuto fuera de este lugar? Y el hombre volvió a clamar: yo solo quiero estar en un minuto en el cuerpo de un evangélico. Yo quiero saber qué se siente. Yo no soy como ellos. Yo quiero saber, yo nunca fui evangélico, pero quiero saber, déjame sentirlo nada más, y después me vuelves a traer un minuto. Aquel hombre suplicaba, y Jesús le dijo: todos me piden esto. No es el único, hijo, no es el único que me lo ha dicho, porque un minuto aquí es una eternidad. Un minuto aquí es más que un siglo. Un minuto aquí son muchos años para ellos. Él quiere un minuto. Dile a mi pueblo que si serían capaces de darle un minuto a un alma para que entre en su cuerpo y ellos vengan a este lugar. Yo no creo que usted le daría un minuto a un alma del infierno para usted ocupar el lugar de esa alma y que él venga ahí donde usted. Mientras usted está sentado en esa banca, hay un alma en el infierno que estará deseando estar sentado allí donde usted está. Mientras usted está sentado, amigo, en esa banca, hay un alma en el infierno deseando salir y sentarse y escuchar la palabra maravillosa del Señor, escuchar decir que Cristo le ama, escuchar decir que Él murió en una cruz. Hay almas en el infierno que desean salir. Jesús le dijo: ya basta, tu tormento será eterno. Y aquel hombre se revolcaba en el dolor. Nosotros desaparecimos y subimos de aquel lugar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. El día 20 yo estaba orando y el Señor me abrió mis ojos y miré otra visión. Y de repente llegué a un lugar
y miré como especie de una casa grande. La casa era inmensa y la casa afuera decía la iglesia. Y cuando yo dije, Señor, ¿y esta iglesia? Me dijo, esta es la iglesia que representa mi iglesia en la tierra. Yo quiero que mires adentro. Y en el momento que entré adentro, en el momento que me asomé a la puerta, yo miré, había un hombre que estaba allí parado enseñando. Tenía la compostura de un pastor, parecía un pastor, caminaba con la Biblia en la mano, y aquel hombre enseñaba con tanto deseo. Se sentía detrás de aquel hombre había un ángel inmenso. Aquel ángel estaba llenando como una copa, vaciaba como una copa llena de aceite sobre él, y aquel hombre se gozaba con la palabra que decía. Pero cuando yo miré a la iglesia, cuando miré a los hermanos, no había un alma, no había una persona que estuvieran, eran pocos, habían como 3 o 4 ancianitos, habían como 2 jóvenes y como unos niños solamente observando al hermano. Los demás estaban muy ocupados. Yo vi en las mentes, el Señor me leyó los pensamientos de todos ellos, me los transmitió a mi mente, y unos estaban pensando en el hogar, otros pensaban en el dinero, otros estaban pensando en perversiones en la mente. Había gente allí en la iglesia que tenía el pensamiento en la maldad. Había gente allí esperando a la hora que terminara el culto. El Señor me dijo, así están todos. Y de repente el Señor me llevó a otro lugar y me dijo, así está mi iglesia. Y vi mucha gente tendida en el suelo, estaban acomodados sobre colchones, tenían sus almohadas, todos dormían, estaban acostados, y todos tenían la Biblia en un lado. Y el Señor me dijo, esta es mi iglesia duerme. Y me dijo, mi palabra en el libro de Cantares, en el capítulo 5, versículo 2, es una palabra profética. La novia está en el cuarto, la novia está cómoda, el esposo está afuera, el esposo está llevando la palabra, el esposo trabaja, pero la novia descansa. Ella le dice allí, yo dormía, pero mi corazón velaba. Luego el Señor me despertó y me dijo, ora por mi iglesia. Yo oré ese día casi toda la noche por la iglesia. El día 21 Jesús volvió a llegar, y el día 21 me dijo, vamos. En ese momento salí y nos paramos de nuevo allí en el cielo. Pero cuando nos paramos, miré que el Señor Jesús no estaba solo. Habían 2 ángeles grandes con él, y un grupo de ángeles pequeñitos, unos niños lindos, hermosos. Sus rostros brillaban, parecían unos muñequitos, tenían los ojos muy hermosos. Los niños estaban mirándome, y de repente el Señor me dijo, vamos a otro lugar. Hoy te voy a revelar el lugar donde tú vas a vivir para siempre. Tú me buscas, tú me honras, y yo te daré la corona. Y de repente una nube apareció, y la nube empezó a subir con nosotros. El Señor iba conmigo y empezamos a acercarnos. Vi las estrellas, allí estaban las estrellas, y de repente empezaron a engrandarse, y vi que eran unas pelotas inmensas de fuego. Yo dije, Señor, ¿y estas pelotas inmensas? Me dijo, son las estrellas que miraste allá abajo en la tierra. Los amantes, los seres queridos le dicen a los otros seres queridos, te voy a regalar una estrella. ¿Le regalarías tú una estrella a un ser querido? Yo le dije, no, Señor. Jesús me dijo, todos admiran la creación, todos se maravillan de la creación, pero no me admiren a mí, que lo hice con mis manos. Todo esto lo hice yo. Me dijo, mira, hijo, todas esas estrellas las hice con mis manos. No son una, son miles, incontables como la arena del mar. En ese momento llegamos a donde había otro cielo. Jesús me dijo, este es el segundo cielo. El primer cielo, este es el cielo de la tierra, este es el cielo de las estrellas. Seguimos subiendo, y de repente empezamos a acercarnos donde había un resplandor, y aparecieron unas nubes blancas. Aquellas nubes eran hermosas, y yo empecé a escuchar como un cántico. Aquel cántico se escuchaba lejos. Yo dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué cántico es ese tan lindo que se oye? Me dijo, nos estamos acercando, hijo, estamos llegando al paraíso. Yo dije, Señor, yo quiero verlo, pero el sol no me deja verlo, ese resplandor no me deja verlo. Jesús se sonrió inocentemente y me dijo, no, hijo, no es el sol lo dejamos muy abajo. Esta es la gloria de mi Padre que ilumina este lugar.
esta es la gloria de mi Padre que llena este lugar. Y en ese momento, en ese instante, de repente las nubes desaparecieron y yo empecé a mirar. Habían unas flores hermosas. Yo nunca he mirado flores como esa. Eran unas flores lindas, estaban allí, y aquellas flores tenían como especie de oro por las orillas. Aquellas flores despedían un olor. Yo nunca he oído un perfume de mujer como ese. Era un olor hermoso, y el cántico se escuchaba más fuerte, hasta que aparecieron delante de nosotros un grupo de ángeles volando. Eran ángeles pequeñitos, tocaban todo tipo de instrumentos y cantaban una canción que yo quería escuchar. Aquella canción me llenó mi corazón, y aquella canción me inspiraba tanta paz. Yo dije: Señor, qué canción tan hermosa, enséñamela. Me dijo: no, mi Padre se la enseñó a ellos, la escribió para enseñársela a ellos. Con esa canción adoran a mi Padre todos los días en este lugar, adoran mi nombre. ¿Sabes qué, hijo? Ellos nos están dando la bienvenida. En ese momento un grupo de ángeles empezaron a llegar. Yo vi que los angelitos regaban flores. Las flores caían en mi cabeza y regaban todo aquel lugar. Yo empecé a sentir que había un polvillo que se enredaba en mis pies, y cuando miré hacia abajo, en el momento que miré la tierra era amarilla. Yo miraba tierra amarilla. Yo dije: Señor, ¿y por qué la tierra aquí es tan amarilla? El Señor volvió a sonreír inocentemente y me dijo: hijo, no es tierra, es oro, tócalo, hijo. Y yo digo: oro, Señor. Yo metí la mano, alegre, me arrodillé y metí la mano, y cuando aquel polvillo corrió por mis dedos, me di cuenta que era oro en polvo. Me dijo: hijo, aquí no hay nada de la tierra. Yo he dicho mi palabra no miente. Las calles aquí son de oro, estas son tierras de oro. Camina, hijo. Y empecé a caminar, y yo me alegraba porque iba caminando por sobre oro. Yo dije: Señor, tan hermoso que es el oro en polvo. Y yo lo agarraba, iba caminando, y cuando levanté mi rostro, miré una mansión. Aquella mansión se perdía de mi vista, mano derecha y a mano izquierda, y aquella mansión resplandecía en un resplandor inmenso. Yo dije: Señor, qué grande esta mansión, qué inmensa. Y el momento que corrí a tocarla, llegué hasta enfrente de la pared. La pared estaba cubierta de oro, pero vi que la pared estaba hecha por pura piedra preciosa. Jesús me dijo: aquí no hay nada de la tierra, no hay tierra, no hay nada que sea de la tierra. Este reino lo hizo mi Padre para nosotros, hijo, para que vivamos aquí este reino. Y habían todo tipo de piedras preciosas, diamante, esmeralda, zafiros, estaban pegados unos con otros, grandes, y estaban incrustados hacia la pared. Todas aquellas piedras hacían el muro. Las ventanas eran de oro, los dinteles eran de oro. Era una ciudad amurallada grande y resplandecía. Se oía un cántico que me hacía quebrantar. Yo decía: Señor, qué cántico tan hermoso. De repente me paré enfrente de un pasillo, y una puerta grande de oro se abrió. Cuando la puerta se abrió, una voz de adentro, una voz de miles de ángeles, muchos ángeles gritaron y dijeron: bienvenido el Cordero inmolado. Y vi cuando se inclinaron, y yo corrí a entrar adentro a aquella ciudad. Pero de repente Jesús apareció enfrente mío y me dijo: no, hijo, no puedes entrar todavía. Yo te permito que mires adentro, pero no puedes entrar. Tienes que solamente asoma tu cuerpo. Y yo incliné mi cuerpo y me asomé, y hermano, qué ciudad más preciosa adentro. Cuando miré a mi derecha, miré como un valle, y al lado derecho de ese valle se veía como un mar que se extendía, un río inmenso, amplio, y aquel río era cristalino, parecía que fuera diamante. La agua eran como que si tenían escarcha por encima, y dentro del agua, desde allí donde estaba, observé que habían peces adentro y brillaban como el oro. Yo dije: Señor, aquellos peces sí son preciosos, brillan como el oro. Me dijo: hijo, no lo dudes, es literal, ellos tienen escamas de oro. Todo aquí es literal. El paraíso vino aquí a mi reino. Este es el paraíso y el reino celestial. De repente vi que aquel valle se extendía y habían todo tipo de árboles. Y yo dije: Señor, ¿y esos árboles? Caminamos por orillas de aquella pared. Yo me asomaba por las ventanas y las miraba, y vi un árbol. Aquel árbol brillaba, aquel árbol era grande, inmenso, estaba en el medio. Me dijo: ese que está allí es el árbol de la vida. De ese árbol yo quise que Adán y Eva probaran, pero nunca probaron. Probaron del árbol de la maldad. Ahora ellos
Ahora ellos están aquí, ellos obedecieron después, ellos se humillaron después. Yo hice un sacrificio para perdonarlos, yo los traje a este lugar. Yo le dije, Señor, yo quiero verlos. Me dijo, hijo, tú vivirás aquí, tú estarás aquí, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aleluya. Y en ese momento yo quería entrar, yo le decía al Señor que quería entrar. Jesús me dijo, no puedes, hijo. En el momento que le dije que quería entrar, Jesús me dijo, ven y ve, sigue mirando. Volvimos y me paré en la puerta y miré hacia mi lado izquierdo y miré una expansión que comenzaba y se extendía. Allá habían unas gradas, eran como especie de un estadio, eran unas gradas, pero había un salón en el medio que se extendía por todo el medio y había unas mesas. Las mesas eran de oro, todo era de oro, y encima de las mesas habían unos manteles. Aquellos manteles tenían unas entalladuras. Yo nunca he visto unos manteles como eso. Estaban bordados como de oro y tenían una especie de adornos que yo nunca he mirado, nunca he visto un artesano haciendo manteles como eso. Y tenía todo tipo de adorno aquella mesa, y encima de la mesa estaban unos vasos de oro, y encima de la mesa también habían platos, todo. Y vi que había gran actividad ahí dentro del cielo. Los ángeles caminaban para allá y caminaban para acá, y yo dije, Señor, ¿pero qué hacen? Me dijo, se está preparando el momento, hijo. Tú no sabes que aquí se va a celebrar la boda del Cordero. Ustedes, la iglesia, se casarán conmigo. Aquí van a probar la cena. Yo lo dije en mi palabra, no bebería más del vino de la vid, no bebería más del fruto de la vid hasta que no lo bebiera con ustedes aquí, hijo. Ustedes tomarán aquí la cena conmigo. Yo y mi Padre estaremos en la mesa con ustedes. Ustedes serán nuestros invitados y yo me casaré con la iglesia, con mi esposa amada. Dile a mi iglesia que yo la amo. Dile que yo la deseo, dile que quiero estar con ella y que anhelo ese día cuando junto a mi Padre sellemos el pacto del compromiso para vivir aquí en este lugar. Dile a ellos que se conserven puros, dile a mi iglesia que se conserve sin mancha, dile que el que viva sin mancha y sin arruga y el que no haga pecado tendrá un lugar en mi mesa. Mira, hijo, los ángeles se acomodaban, todo, iban colocando las lencerías, iban arreglándolos, y al lado de cada plato, al frente de cada plato había una silla. Me dijo, tú ocuparás un lugar en esa mesa. Yo le dije, Señor, déjame entrar, yo quiero entrar. Me dijo, no, hijo, no puedes entrar. Así había un estrado que se extendía y vi unos ángeles que estaban uno enfrente de otro, parecían como unos guerreros con unas trompetas en las manos. Se miraban y estaban mirándose. Ellos tenían una ternura en el rostro, estaban como a la expectativa, parecía que iba a suceder algo. Y yo veía un resplandor al final, las escaleras subían, el estrado subía y se desaparecía en un resplandor inmenso. Yo dije, Señor, ese resplandor que está allí no me deja ver. Me dijo, es la gloria de mi Padre que está en ese lugar. Allí está el trono. Mi Padre no está sentado en el trono, hijo. Mi Padre ya se levantó del trono. Solo quedan pocos minutos, segundos en el reloj de mi Padre. Ellos, esos ángeles que tú ves con las trompetas, solo se están esperando que mi Padre levante la mano. Cuando mi Padre levante la mano, entonces ellos tocarán las trompetas y yo iré a la tierra, hijo, y se cumplirá lo que dice mi palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, que los que estén allá en la tumba oirán mi voz y se levantarán de la tumba. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hijo, y cuando ellos salgan, la piel que se volvió polvo, todo aquello que se volvió polvo, eso volverá a formarse, se volverá a entretejer su piel, será un cuerpo glorificado. Ellos saldrán de los sepulcros, volarán y estarán en las nubes, y ustedes, los que estén en la tierra, serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso está en mi palabra, hijo. Predica eso al mundo. No necesitas predicar tantas cosas. Me dijo el Señor, el hombre predica tanta doctrina, el hombre predica tantas verdades que no están en mi palabra. El hombre enseña tantas cosas, pero no enseñan esto. Esta es mi doctrina primordial. Diles que hay un reino, diles que se levantarán de la tumba los muertos, dile que hay un rapto, dile al mundo que yo los llevaré a mi reino, dile, este es mi evangelio, dile que yo morí en la cruz por ello. Esta es toda mi verdad, nunca ceses de decirlo al mundo. Yo dije, Señor,
Señor, ¿y cómo va a ser? Eso será en un momento. Ustedes serán revestidos de un vestido celestial. Mi Padre ya tiene eso aquí. Aquí está en mi reino. Ustedes tendrán una corona en este lugar. Y los que ya murieron y que están descansando, están aquí. Ellos volarán a gran velocidad y entrarán en sus cuerpos allá en la tierra y volverán a este lugar junto con ustedes. Ellos no van a antecederse a ustedes. Ellos vendrán junto con ustedes aquí. Me dijo, ven hijo, a este lugar si te puedo llevar. Y de repente caminamos por una orilla y vimos una puerta pequeña. Cuando la puerta se abrió, un ángel que estaba allí se arrodilló y dijo, bienvenido Cordero de Dios. Y cuando Jesús entró, en ese momento unos angelitos se acercaron y los angelitos empezaron a reírse con el Señor. Eran unos angelitos pequeñitos. Ellos volaban bajito a esta altura, movían sus alitas y empezaban a elevarse. Se reían y jugaban como unos niños. Yo dije, Señor, ¿y este poco de angelitos parecen niños? Me dijo, son niños, hijo. Ellos estaban en la tierra. Son los niños que abortan las madres allá en la tierra. Ellos mueren en la tierra siendo pequeñitos, pero ellos vienen aquí. Aquí los niños crecen, hijo. Aquí se van desarrollando. Ellos no se quedan niños. Ellos serán como los ángeles. Serán como ustedes. Aquí todos serán adultos. Aquí no habrá niños ni ancianos. Aquí todos serán iguales, hijo. Ven, camina. Aquellos niños pasaban por cerca de nosotros y cantaban ese cántico que me daba alegría. Yo dije, Señor, uno de los niños pasó cerca de mí. Su rostro era hermosísimo, hermosísimo. Unos ojos azules como el mar. Era su rostro resplandeciente y todos tenían una coronita pequeñita encima de su cabeza. De repente empezamos a entrar en el jardín. Aquellas flores despedían un olor hermoso y de repente apareció delante de mí una mujer que estaba arropada como un manto. El manto parecía como que era un manto de diamante, de cristal. Ese manto parecía como que fuera un féretro, la arropaba completa y dentro de allí estaba una mujer que hasta aquí estaba tapada con aquellas flores. Aquellas flores llenaban todo aquel lugar. Ella estaba como descansando, apoyándose en la almohada, era como hecha de flores y estaba con sus manos cruzadas en el pecho y su estómago se movía. Me dijo, este es un alma que murió en la tierra sirviéndome a mi hijo. Ella me sirvió toda la vida. Cuando yo me acerqué, yo vi aquella mujer, era hermosísima, hermosísima. Yo no he mirado una mujer tan hermosa en la tierra como esa mujer. Su rostro era resplandeciente, estaba como dormida, tenía un rostro hermoso, estaba como sonriente. Y cuando yo la miré, yo dije, Señor, qué mujer tan hermosa. Me dijo, yo quiero que la veas. Ella fue fiel hasta el día de la muerte. Mira, hijo. Y de repente miramos con espejismo y en ese espejismo apareció una ancianita que no tenía ni un cabello negro. Toda su cabecita estaba blanca, estaba arrugadita y yo la vi que iba con una Biblia abajo de su brazo. Iba caminando, subiéndose unas escaleras y cuando la miré arriba en las escaleras, al final en lo que decía hospital, no vi el nombre del hospital, pero aquella mujer anciana entró y se metió por unos pasillos y entró a un cuarto y empezó a predicarle a un joven. Aquella ancianita, en el momento que empezó a predicarle al joven, empezó a llorar. Me dijo el Señor, ella lloraba por las almas, ella gemía, hijo, y cuando predicaba lo hacía con mi corazón. Yo me agradaba oírla predicar porque hablaba con todo el amor que yo le puse en el corazón de ella. Ella era mi imagen en la tierra. Ella era todo para mí. Allá en la tierra la llené y la colmé de muchas bendiciones. Aunque tuvo dolor, aunque tuvo tristeza, ella nunca se quejó. Vivió para amarme, vivió para servirme. Murió, ¿sabes a qué edad? A la edad de 79 años, hijo. Murió muy anciana, pero me sirvió. Ahí le faltaban pocos días para ella encontrarse conmigo aquí en este lugar. Ella no lo sabía, pero mira, hijo. Y la viejita empezó a predicarle al joven. El joven empezó a llorar y el joven se entregó al Señor. Y la viejita le dijo, ay, hijo, el Señor te ama. Tú no sabes lo que has hecho. El Señor te va a recibir en sus brazos. Aunque parta de esta tierra, tú estarás en los brazos del Señor. Ella se arrodilló en la cama del joven a orar. Y en el mismo momento que ella se arrodilló, yo vi cuando el alma del joven salió del cuerpo. El joven acababa de morir y ella no lo sabía. Y en ese momento el alma salió del cuerpo y ya no era el joven que yo había acostado ahí en la cama. Estaba todo delgado, demacrado. Apareció hermosísimo, un rostro brillante como de aquel ángel que yo miré en el cuarto. Su cabello era un cabello largo y el cabello era un cabello parecía de oro. Cada cabello de él parecía un hilo de oro. Y yo me observaba, su rostro se puso hermoso y él se empezó a observarse y de repente dos ángeles inmensos aparecieron
aparecieron y lo tomaron de la mano y él empezó a elevarse. Una nube los levantó de allí y él miró su cuerpo y los ángeles dijeron: ven, vamos a la morada celestial, donde vivirá tu alma para siempre, porque reconociste al Cordero inmolado que se entregó en la cruz. Y el joven se fue sonriente volando. Yo dije: Señor, Dios mío. Me dijo: ella me entregó muchas almas a mí, están allá en mi reino también, están aquí, hijo, ellos están en este lugar. Y de repente el Señor me dijo: yo le di muchas coronas a ella tiene muchos galardones. En el momento que sean galardonados y estén parados delante del tribunal de mi Padre, cada uno de ellos recibirá recompensa por cómo me sirvieron en la tierra. Ven, hijo, quiero que veas. Y caminamos por otro lugar y entramos por un pasillo y se abrió una puerta. Allí habían otros ángeles que estaban como arreglando algo allí, y de repente miré y habían como cristales, como puras vitrinas de cristales, brillaban, pero ¿sabes qué miré? Adentro de ese lugar habían puras coronas. Eran coronas pequeñas y grandes, eran coronas de todo tipo, brillaban, tenían diamantes, tenían oro, eran coronas hermosísimas. Yo dije: Señor, y esto, me dijo, son las coronas, hijo, ustedes tendrán una corona aquí en el cielo. Hay muchos que han creído que es literal, que es corona de autoridad, que es simbolismo. No, hijo, tú tendrás una corona. Aquí está tu corona. Y yo dije: Señor, yo quiero verla, muéstramela. Me dijo: no, hijo, no la puedes ver, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y yo le dije: Señor, sí, yo voy a ser fiel, yo te voy a servir. Yo dije: Señor, ¿y cuándo es la hora? Dile a mi pueblo que falta pocos segundos. Mi Padre ya dará la orden. Cuando Él levante la mano, sonará la trompeta y en la tierra habrá dolor y tristeza cuando desaparezcan millones de personas que serán hijos míos y vendrán a este lugar. Dile a mi pueblo que se apercibe y que se prepare. Dile a mi pueblo que no mire tanto al mundo. Dile que mire aquí al reino. Dile que yo les tengo una corona. Dile lo que has visto. Ven. Y me llamó, me paró en la puerta y me dijo: tienes que irte, y algo más te voy a decir. Sella esta palabra en tu corazón, no la digas hasta el momento para el cual fue revelada. Guarda esta palabra de esta profecía. Todos los que has visto, guárdalo en tu corazón. El Señor pasó mucho tiempo para que yo sacara esto. Yo me congregaba en la iglesia, yo salí de los ayunos y a nadie le conté. Eso estaba en mi corazón. Yo decía: Dios mío, pero esto hermoso que me pasó, yo tenía deseo de contarlo. Llegaba a los cultos y me provocaba gritarlo a todos los vientos, decirle lo hermoso que es el cielo y hablarle de la triste realidad del infierno. Yo anhelaba este día hasta que llegó ese momento. ¿Sabes qué? Dios no me permitió dar este testimonio en la organización Peniela donde yo me congregué. Dios tenía preservado esto para la Federación Retorno de Cristo. Dios lo tenía reservado para ustedes. Dios lo tenía reservado cuando el Señor trató con mi vida. Cuando llegó el momento, entonces, hasta ahora estamos grabándolo, hasta ahora estamos revelándolo, porque llegó el momento. Jesús me dijo: guarda esta palabra, séllala. Cuando Jesús me dijo: tienes que irte, Samuel, llegó la hora. Yo empecé a ponerme triste. Dije: Señor, yo no me quiero ir, déjame aquí, Señor, mira, yo quiero quedarme aquí. Yo empecé a suplicarle, me tiré a sus pies. Me dijo: no, hijo, no podrás estar aquí. Te revelé esta palabra porque hay gente en la tierra que necesita escucharlo. Dilo a donde vaya, a donde te pares, cuando yo te lo diga, revélalo al mundo. El que te crea, el que acepte mi nombre, vendrá a vivir este lugar, tendrá de mis bondades en este lugar, mirará la recompensa que yo le daré, vivirá en este lugar eternamente, en este lugar de gozo. Aquí tendrá paz, aquí no habrá llanto, hijo. Eso está en mi palabra. Léelo, escudriña mi palabra, escudriña sobre esta verdad que te he dicho. Y después me dijo: pero el que no te crea, hijo, los que ignoren esta verdad sufrirán el tormento y el dolor, mulgirán su cama, aullarán de dolor en la tierra. El dolor los va a consumir en aquel lugar. Ellos vivirán en tormento eternamente, no habrá descanso, ninguno de ellos tendrá paz, porque desobedecieron mi orden, porque voltearon el pensamiento, porque no aceptaron mi palabra. No importa que no te crean, no importa si te llaman loco, no
importa si llegan a dudar de ti, yo estaré contigo todo el momento. Yo sabré quién cree y quién no cree. Yo sabré quién acepta mi verdad y quién no la acepta. Hijo, solamente predícalo. A donde vayas, a donde te pares, dilo. No importa, hijo, yo estaré contigo. Jesús apareció de repente al lado mío y me dijo, ven. Y cuando yo iba a empezar a caminar, Él me tomó en los brazos. No me había cargado en todo el momento que me apareció. En ese momento me cargó como un niño. Yo recosté mi pecho, mi oído sobre su pecho, y en ese momento, hermano, empecé a escuchar el corazón del Señor. El corazón le latía como un humano, y yo empecé a escucharlo, y aquel sonido de su corazón parecía como una canción de adentro de mi alma. Yo decía, Señor, ¿a dónde vamos? Me dijo, vamos a la tierra. Dos ángeles aparecieron y empezaron a descender con nosotros a gran velocidad. Luego aparecimos allá en el recinto. Cuando me miré en el cuerpo, allí estaba yo. Yo tenía asco de mi propio cuerpo. Yo no quería entrar. Yo dije, Señor, yo no quiero entrar en ese cuerpo. Me dijo, el cuerpo tú lo aborreces porque estuviste en mi reino. Yo venía lleno de aquella gloria maravillosa de arriba. Yo venía lleno de aquella majestad gloriosa, y vi a mi cuerpo tan inhumano. Vi a mi cuerpo tan asqueroso que no quería entrar. Le dije, Señor, no me obligues a entrar. Me dijo, tienes que entrar. Todos los obedientes entrarán en mi reino. Yo dije, sí, Señor, está bien. Yo obedezco por causa de las almas. Yo entraré, pero nunca me dejes. Me dijo, todos los días estaré contigo hasta el fin. No desmayes, hijo. No desmayes, no te detengas. Lleva mi palabra a todo lugar. Te llevaré a otros lugares. Volarás a otros continentes. Irás a otras naciones y llevaré mi testimonio a través de ti. Esta palabra llegará a los corazones. Amén. Cuando entré a mi cuerpo, era el día 21, el único día que el Señor me llevó al cielo. El resto de aquellos días yo lo pasé llorando. Esos días fueron días de recordatorio, hasta que llegó el día 25 y entregué. Yo reservé aquella palabra. Hasta este tiempo había guardado esto en mi corazón. Hasta este tiempo que mi corazón, cada vez que estaba predicando una campaña, explotaba con deseo de decirlo, pero no podía. Cuando llegó la hora, el Señor lo reveló. Hoy usted es privilegiado, amigo. Hoy usted es privilegiado que me está escuchando a través de este video. Hoy usted tiene una verdad. Usted decide si ignorarla o aceptarla. Pero déjeme decirle que si usted la ignora, sufrirá el tormento de estas almas. Déjeme decirle que si usted la acepta, vivirá para siempre en el lugar precioso que Dios tiene allá en su reino. Tendrá el gozo de las almas que viven con Cristo. Vivirá en ese lugar de paz. El infierno es más real que usted mismo, y el cielo también. Hoy es el día en que usted puede aceptarlo. Vamos a orar, iglesia. Todos los amigos que estén aquí, todo aquel que quiera aceptar, todo aquel que quiera aceptar, todo aquel que quiera aceptarle, venga en esta noche. Todo aquel que quiera reconciliar su vida con Dios, venga esta noche. Por favor, venga. El Señor le está llamando. Hoy es el día. Hoy es el día. Yo no sé qué harás tú. Yo no sé qué harás tú. Yo no sé qué harás. Pero llegó la hora. Pronto nos vamos de esta tierra. Pronto nos vamos de esta tierra. Iglesia, empieza a orar. Levante la mano todo aquel que quiera aceptarle. Todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor. Todo aquel que quiera hacer un acto de reconcilio, pase aquí. No tenga pena. Es mejor que aquí pases esta pena y no la pases allá arriba, o no tengas que sufrir el tormento. Venga a este lugar. Reconcilia tu vida con Dios. Acepta al Señor, amigo, que estás aquí. Acepta al Señor, amigo, que estás aquí. Acéptalo, hermano. Hay hijos de creyentes que vienen a la iglesia y creen que por venir a la iglesia ya son creyentes. Tienes que confesarlo. La palabra dice que me confesaré delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Así que si tienes que pasar, pasa aquí. Yo te invito, pasa aquí esta noche. Pasa porque el Señor te ama. Pasa porque el Señor te ama. Ven a este lugar. Ven. Si estás allí, amigo, no endurezca tu corazón. Aleluya. Cualquier hermano que quiera hacer un acto de devoción y de reconciliación,
pido, pase aquí en este lugar. Cualquier hermano, venga, no le dé pena, pase aquí, que quiera hacer ese acto de reconcilio con Dios, venga, pase aquí, que el Señor quiere consagrar tu vida con Dios. Has tenido momentos difíciles, has pasado momentos difíciles, has tenido debilidades, has llorado, has sufrido, has vacilado como todo, de repente has cometido errores, pero el Señor te dice: yo te perdono, yo te perdono. Ven a este lugar, ven a este lugar. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Siga adorando, siga adorando. Cuando vayamos entrando por la puerta de aquella gran ciudad, qué maravilloso sería cuando usted mire, oh, casa que está la Isabel. Yo anhelo ese momento, yo anhelo ese día. Oh, me quedé y así matando la Isabel. Consagra tu vida, Señor, iglesia. Consagra tu vida, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. El Señor te va a dar fortaleza. Y si tú sabes que has cometido falta, dile: Señor, perdóname. Amigo que estás allí, conságrate, dile: perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado. Amigo que estás escuchando por medio de este video, yo quiero decirte, repite la oración. Si quieres entregar tu alma, si quieres que Dios te perdone, si quieres vivir en el cielo, repite la oración conmigo, amigo. Señor, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mis culpas. Señor, te acepto como Salvador de mi alma. En este momento te entrego mi vida y declaro que mi alma es tuya. Yo no quiero que Satanás tome mi alma y la lleve al infierno. Yo quiero escapar de ese lugar tan horrendo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Te abro mi corazón, transfórmame, hazme nueva criatura. Y si tú vienes ahora mismo, yo quiero irme a tu reino. Amén. Si ya hiciste esa oración, si ya confesaste al Señor, el Señor te ha perdonado, el Señor te ha limpiado. Conságrate a Dios. Busca. Lee la Biblia y ora. Ayuna. Conságrate a Dios. Apártate del pecado. Iglesia, conságrate a Dios. Hermano, conságrate a Dios. Allá en las bancas, levante su mano, vamos a orar. Voy a pedirle a Dios que le dé fortaleza esta noche. Aleluya, levante la mano, usted va a recibir ahora. Bendito el nombre de Jesús. Ahora te va a tocar el Señor. Si siente que va a caer, no tenga miedo. Toque de Dios ahora. Toque de Dios. Toque de Dios ahora. Toque de Dios ahora. Llénalo. Toque de Dios. Ahí está ministrando el Señor. Está ministrando el toque de Dios. Tócala ahora, tócala ahora. Entrégate sin miedo. Tócala ahora, entrégate sin miedo. Tócala ahora. Llénala. Tócala ahora. Tócala. Dame Jesús, tócala, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, tócala de Dios. Llénalo, Señor. Llénalo. No tengas miedo. Entrégate sin miedo. Tócalo. Toque de Dios ahora. Toque de Dios ahora. Ahí está el toque del Señor. Tócalo, no tengas miedo. Déjalo que lléname, gente. Llénalo. Ahora toque de Dios. Toque de Dios, viene pendiente. Toque de Dios ahora. Ahí está el toque de Dios. Tócalos. Entrégate sin miedo. Entrégate sin miedo. Tócalo, Señor.
Tócalo, Señor. Tócalo ahora. Tócale, Dios, sobre tu vida. Ahí está, tócale, Señor. Ahora tócale, Señor. Tócala ahora. Más. Quiero que la toques más. Llénala. Ahí está, tócale, Dios. Tócala más. Entrégate su miedo. Ahí está, tócale, Dios. Te toca ahora. Milagro. Milagro del Señor. Tócala ahora, Señor. Llénala. Ahora te toca, Señor. Hoy te declaro sana. Hoy te declaro sana. Cierra tus ojos. Hoy declaro milagro. Te declaro sana. Toca. Más. Más. Toca. Tócala. Ahora te toca, Señor. Ahora te toca. Aleluya. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano y hermana. Sopla sobre ella. Sopla sobre ella. Sopla sobre ella. Sopla sobre esta niña. Sopla sobre mi hermana. Ahí te toca, Señor. Ahora te toca. Sopla sobre mi hermana. El toque de Dios está sobre su vida. El toque de Dios está sobre tu vida. Entrégate sin miedo. Entrégate sin miedo. Entrégate sin miedo. Toque de Dios. Toque de Dios. Ahora. Ahora. Ven para ti. Levanta tu mano al cielo, no tengas miedo. Vas a recibir, levanta tu mano al cielo. Tú confesaste al Señor ya. El Señor te va a tocar ahora. Toca. Ahí está el fuego. Este fuego es tu vida. Llama. Ahora, Señor. Tócala más. Tócala más. Llénala. Llénala, Señor. Llénala. Veniente aquí, hermano. Yo quiero que sepas que el Señor nos ha permitido grabar este video, no es por lucro, porque este video vamos a editarlos y lo vamos a dar a los pastores. Los pastores que quieran obtenerlo simplemente van a llamar al teléfono 0416 13 26 22 9. Ese es el número personal mío. Allí puede comunicarse conmigo y solamente llame para que usted obtenga el CD. Yo le voy a dar la copia y usted se encarga de reproducirla. La copia sí se la voy a pedir que me la regrese para yo poder seguir sacando más copias. Voy a pedirle que me pague la copia para poder seguir sacando copias. Y el que quiera también obtenerlo puede escribir al correo electrónico samichequina@hotmail.com. Samichequina, ese correo va a aparecer ahí en pantalla y el número telefónico también. Así que escriba o llame y usted recibirá la copia. Yo no voy a cobrar por esto. Pueden utilizar ese CD para venderlo a la iglesia y nutrir los tesoros, para comprar tratados, para evangelizar las almas. Yo se lo voy a dar a los pastores. Amén. Y solamente el pastor me va a pagar la copia y él va a encargar de reproducirlos y venderlo en la iglesia con la finalidad de nutrir los tesoros y de alcanzar la obra misionera del Señor, bendecir la obra misionera, de alcanzar vidas para Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Impresionante, amados hermanos, lo que acabamos de ver en este video. Señores, es impresionante cómo Dios está revelando acerca del infierno para que cada uno de nosotros nos apercibamos, ya que Dios, la Biblia dice que no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por esa razón, este es un mensaje, esta es una voz de alerta, en el cual esta palabra, el cual ha dado
este hermano que tuvo esta revelación nos está hablando para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir sobre la tierra. Porque viene el juicio peligroso sobre esta tierra. Viene el juicio el cual nosotros no vamos a querer existir para estar allí. Pero la Biblia dice que Dios nos librará de la hora de la prueba. Aquellos que aman su venida, aquellos que aman su nombre. Porque el problema está cuando tú no haces lo que Dios dice que hagas. El problema está cuando tú desobedeces la voluntad de Dios, cuando no cumples con la palabra. Por esa razón nosotros debemos de estar alerta en esta tierra, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, más bien que procedamos a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de todo corazón, donde le digamos a Dios: Dios mío, yo sé que he fallado, sé que he pecado, pero yo te pido perdón porque sé que tú tienes el poder para perdonar mis pecados y para librarme de esa hora de prueba en el cual va a venir sobre el mundo entero. Señores, este hombre tuvo una experiencia que es, para muchos, es terrible u horrible, cosas que cualquiera no quisiera atravesar. Esta experiencia son una de las experiencias más duras, porque cuando usted está en una experiencia de tal magnitud, usted se siente como que usted es la persona que está viviendo ese infierno. Este hombre estaba en el mismo infierno según la revelación, y este hombre cuenta que vio demonios de todo tipo y el Señor se los nombraba y le decía: este está encargado de esto, de aquello, de sembrar el odio, de sembrar la amargura, el resentimiento, de hacer cuantas cosas. Y nosotros muchas veces, porque el vecino nos tire una basura en nuestra casa, en nuestro solar, estamos enojados en gran manera. Nos sentimos muy mal con el vecino. Muchas veces le guardamos odio, guardamos raíz de amargura en nuestros corazones porque el vecino hizo esa hazaña que nosotros creemos que es algo grande. Y Dios lo que te está diciendo en este video, que estas cosas son simples cosas que nosotros atravesamos sobre la tierra. Es necesario nosotros esquivar estas cosas para que podamos heredar el reino de los cielos. Porque es necesario que cada uno de nosotros nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Señores, llegarán momentos duros a nuestra vida, llegarán momentos de aflicción, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario de que nosotros nos sentemos o nos pongamos en la brecha, sabiendo y reconociendo que esos momentos los podremos vencer cuando Cristo está en nuestro corazón y cuando Cristo está de nuestro lado. Es necesario que cada uno de nosotros nos apercibamos. También dijo que veía 5 países, de la cual recuerdo que mencionó Venezuela, Haití, Bolivia, Ecuador, el otro país no recuerdo, pero esos países estaban entregados a la brujería, a la idolatría, cosa que a Jehová no le agrada, cosa que Jehová abomina. Abominación es rendirle culto a otro Dios que no sea el Dios Todopoderoso. Porque Dios no comparte su gloria. Dios es Dios y no hay otro Dios. Por esa razón, si tú eres una de las personas que estaba rindiendo culto a otras personas, a Baales, a un cuadro, a un retrato, a una piedra, al sol, a la luna, a las vacas, tú tienes que reconocer que solamente Dios es digno de toda adoración. Es uno de los mandamientos, que hay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos llevar ese mandamiento en nuestro corazón y no hacernos ídolos en esta tierra, porque los ídolos nos salvan. Así como él vio a esta mujer hechicera en el infierno, el cual clamaba por su vida, así mismo esos ídolos no te van a salvar, simplemente te condenan más y más y más. Pero Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo seamos salvos por medio de él. Dios te bendiga. Espero que este testimonio haya sido de edificación para tu vida. Que la paz de Dios sea contigo, en tu casa y con tu familia. Yo te pido que compartas este video porque es de bendición para cada uno de aquellas personas que puedan escucharlo y verlo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Testimonios Reales LC.